Hola a todos. La verdad es que es la primera vez que hago un podcast. Igualmente es vuestra primera vez escuchándome, así que qué bien, estamos todos de inauguración. Y lo primero que quiero decir es que es muy bueno que exista la posibilidad de abrir lugares como estos, espacios, ya sea espacios en la red, porque creo en la competencia de ideas y en la diversidad. Pienso que cuando uno defiende los principios que cree que son los más acertados, tiene que exponerlos, tiene que someterlos al juicio genuino de las personas de a pie que tienen su sabiduría. El sentido común de la gente que apuesta por tu idea o no apuesta por tu idea una vez que se la expones. Porque, a ver, es muy fácil hablarle al espejo, es lo más sencillo del mundo. Y decirse uno a sí mismo, qué bien hablo, qué bien lo hago, qué buenas son mis ideas, pero que las sostengan los demás con su dinero y su apoyo, ¿no? Lo difícil es reunirse, salir a la calle y explicar cuáles son tus principios, tus ideas, y que la gente te diga, pues sí, me parece bien, o me parece mal, o esto sí y esto no. Porque de esta discusión es de donde salen las acciones colectivas de la gente demandando lo que le corresponde. Y desde luego no mediante una acción coactiva, no mediante la coerción o la imposición que te dice lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, sino simplemente siguiendo el sentido común de la gente. Y bueno, dicho esto, quisiera seguir contándoles una pequeña historia. Sócrates, cuyos juicios y doctrinas se consideraban una influencia corruptora para los jóvenes atenienses, también fueron los mismos que lo llevaron a su muerte. Su defensa ante el tribunal que lo condenó sigue siendo uno de los más elocuentes discursos en favor de la libertad de expresión, y parte de ella dice así: Os estimo, atenienses, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros, y mientras tenga aliento y pueda, no cesaré de filosofar, de exhortaros y de hacer demostraciones a todo aquel de vosotros con quien tope. Pues eso es lo que ordena el Dios. Atenienses, tened presente que yo no puedo obrar de otro modo, ni aunque se me impongan 1000 penas de muerte. Absolvedme o no me absolváis. Las personas que aman la libertad no pueden comprender por qué algunos gobiernos y religiones privan a sus pueblos de este derecho fundamental. Durante la mayor parte de la historia fue común que los gobiernos cambiaran o cancelaran a capricho los derechos civiles que hubiesen otorgado, propiciando así luchas frecuentes por la libertad de expresión. A comienzos de la Edad Media, algunas personas exigieron documentos que definieran sus derechos y limitaran el control de las autoridades sobre estos. Fue así como comenzó la redacción de declaraciones de derechos, entre las que se cuenta la Carta Magna, que marcó un hito en el campo de los derechos humanos. Y bueno, algunos de ustedes dirán, pero esto pasaba en la Edad Media, pero hoy en día no, porque la libertad de expresión existe, ¿o no? Veamos algunos ejemplos. En enero de 2015 ocurría en París, no sé si lo recuerdan, el atentado a Charlie Hebdo. Este tiroteo fue llevado a cabo por dos enmascarados matando a 11 personas e hiriendo a otras 11 bajo el nombre de Alá es grande. Y es que matar al mensajero, en este caso a los periodistas, siempre ha sido el recurso de los intolerantes y de los fanáticos para restringir la libertad de expresión y limitar el derecho de información de los ciudadanos. Otro ejemplo menos sangriento, pero igualmente a tener en cuenta, fue el despido del cómico David Suárez de 2 programas debido a un chiste que tuiteó sobre las personas con síndrome de Down. Sí, señores, por un chiste. En 2019, Paul Joseph Watson y Milo Yiannopoulos fueron censurados, silenciados y prohibidos en Facebook e Instagram hasta el punto de catalogarlos como individuos peligrosos y fascistas. Por supuesto, no son peligrosos, no en el sentido normal, pero desde luego sus palabras representan una amenaza para la agenda de izquierda de fronteras abiertas, inmigración masiva y destrucción. Y por lo tanto, según ellos, deben ser destruidas. Y estos son solamente algunos ejemplos, pero vamos al grano. ¿Qué es esto de la libertad de expresión?
Pues es, al igual que la presunción de inocencia, uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano. Nos asegura que podamos debatir ideas de forma libre y que al permitir a todo el mundo hablar, nos guste o no lo que digan, permite la confrontación de ideas y permite que la realidad y la verdad salga a la luz. Y bueno, ¿y para qué sirve? Pues sirve para hacernos pensar. Quiero decir, esto es un podcast, no una bomba nuclear o una botella que te va a reventar en la cabeza. Tampoco está financiada por el Estado. Al que le gusta lo escucha, al que no le gusta no lo escucha. Otros lo recomendarán, otros no, etcétera. Incluso al que no le guste, pues puede abrir otro podcast, no sé, titulándolo criticando a una liberal hablando de... Y se acabó. Esto son ideas. Cortando la libertad de expresión, estarías cortando con la libre circulación de ideas y en última instancia impide que podamos pensar, porque una de las formas de mejorar nuestras ideas es expresándolas a personas distintas a nosotros y para lo cual obviamente es necesaria la libertad de expresión. De otra manera, sería un infierno, dado que si no podemos expresarnos, quedaríamos esclavizados de nuestros propios prejuicios y no evolucionaríamos nunca porque no podríamos corregir de ninguna manera nuestra ignorancia. La libertad de expresión no solo nos permite desarrollarnos desde un punto de vista individual, sino también desde un punto de vista social, porque también permite a las sociedades desarrollarse. La sociedad se compone de millones de individuos, cada uno de ellos con un punto de vista único y guiado por sus circunstancias y experiencias. Por lo que es bastante posible que la persona que tengamos enfrente sepa algo que nosotros no. Vamos, en resumen, a la hora de solucionar problemas sociales es ilógico imponer una sola idea por la fuerza y no tener en cuenta diferentes perspectivas, siendo mucho más inteligente tener decenas de miles y que al final acabe triunfando la mejor. Y es que es así, por ejemplo, cómo funcionan las grandes empresas. A la hora de solucionar problemas no se impone una idea por la fuerza, sino que se hace pues una lluvia de ideas y si las empresas hacen esto no es por azar, sino que lo hacen porque saben que es el mejor método. También es necesaria la libertad de expresión para aprender, para que podamos contrarrestar nuestras ideas, para saber si estamos equivocados o no, y también para que no se forme un misticismo alrededor de esa idea que se intenta ocultar o prohibir. Y es que esto sucede demasiado. Cuando se intenta prohibir una idea, esto despierta la curiosidad en la gente. Y es que el ver algo como sagrado o prohibido, aparte de alentarnos a buscar información, nos hace pensar que algo de verdad tiene que haber ahí. Otra cosa es que, por ejemplo, en mi podcast yo haga apología a la violencia. Vamos a caer a palos a fulanito de tal cosa. O a sacar a la luz información privada de una persona sin su consentimiento. A ver, estos comentarios evidentemente deben y van a ser eliminados. Pero en cambio, si me quieres insultar o insultar mis ideas, me da igual. Es tu derecho, me guste o no. Estás en tu derecho de decir lo que quieras. ¿Qué pasa? Que esto va a tener consecuencias, que serán que yo te voy a contestar e incluso mucha gente lo hará, con lo cual vas a ser humillado porque ir a una conversación o a un debate racional con insultos, lo único que quiere decir es que no tienes ideas defendibles ni sólidas y eso hace que estés en inferioridad. Y a ver, y es que es bueno que la gente te lleve la contraria. Es bueno tener ideas dispares, básicamente porque si no, la vida sería un coñazo. ¿Se imaginan España entera llena de liberales? Esto sería insufrible. Casi no nos aguantamos entre nosotros, imagínense. Además, que todo sería muy aburrido si no hubiera progre, yo no me divertiría, no podría debatir con nadie de política, es más, hasta ni me habría atrevido a abrir este podcast. Es importante que la sociedad sea lo más diversa posible y siempre y cuando que las diferencias políticas se despachen pacíficamente. Lo que no se debe es legislar en contra de la libertad de expresión. Pero bueno, de esto voy a hablar más adelante. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, a ver. Es importante darse cuenta de esto porque entiendo que es fácil caer en la trampa de colocar los sentimientos por encima de la realidad. Y es que los seres humanos somos racionales, pero no las 24 horas del día. Nos encanta la fantasía, persuadirnos con ideas que no son ciertas. Bueno, tenemos nuestros propios diablos mentales.
Pienso que nos estamos acostumbrando a anteponer los sentimientos, es decir, a hacer un culto irresponsable a la emotividad, a cómo la gente se siente respecto a las cosas que se dicen y no sobre si esas cosas son o no justas, o más que justas, verdaderas en su mérito. Gracias a esto está surgiendo un nuevo tribalismo que agrupa a distintos sectores de la sociedad en tribus que comparten determinadas características sobre las cuales puedan alegar que son víctimas. Y esto de verdad que lo veo bastante marcado en los grupos autodenominados minorías y en el efecto tóxico que esto está teniendo. Y bueno, aquí sí que quiero ser súper clara en este punto. La cultura del victimismo, cuando nosotros dejamos de manifestarnos, o sea, de decir cosas por temor a que pueda ofender a otros, genera un incentivo perverso que es doble. Por un lado, la espiral del silencio. En vista a que las reacciones son tan histéricas y tan agresivas respecto a las personas que manifiestan ideas que por lo general son políticamente incorrectas, se callan. Muchas guardan sus opiniones y no participan en el contexto público por miedo al efecto que esto tiene. En segundo lugar, genera un incentivo horrible a que cada vez más grupos se consideren víctimas, porque el estatus de víctima está correlacionado con el valor social. Es decir, en la medida en que tú te puedas reclamar que eres víctima de algo injusto, tú subes en la escala social. En otras palabras, ganas reconocimiento. De esta manera siempre tendrás un incentivo para encontrar nuevos agravios, nuevos motivos y por el contrario, en la medida en que te declares no ofendido, dejarás de ser víctima y por lo tanto dejarás de ser el centro de atención y de la preocupación de todas las políticas de protección y privilegios que puedes demandar como grupo. A mí esto me parece muy muy grave y de verdad debemos hacernos cargo todos, porque yo me he visto especialmente frustrada a la hora de debatir ideas y me he dado cuenta del poco espacio que está teniendo la razón hoy día. ¿Y por qué pienso que a día de hoy la libertad de expresión está siendo atacada? Está siendo atacada por varias razones que voy a explicar a continuación y son la creciente cultura de la ofensa, la manipulación del lenguaje y la corrección política. Lo vemos todos los días, ya nada es gracioso, todo es susceptible de ser una ofensa. Y es que resulta llamativo cómo una sociedad que supuestamente está luchando por las libertades individuales se den episodios de indignación por la más mínima cosa. ¿Recuerdan la que le cayó al pobre Robert Bodegas por sus chistes sobre gitanos? Hay personas que de verdad piensan, no, no digas esto porque me ofendo y mis sentimientos son más importantes que la realidad, porque tu libertad está creando un mundo mucho peor. A ver, de verdad, sinceramente, pienso que estamos en una cultura de ofendidos profesionales. Lo único que no me gustó de esta polémica fue que Robert Bodegas pidiera disculpas por sus chistes. Robert, déjame decirte una cosa en mi opinión. Eso es una conducta de novato. Nunca, repito, nunca debes pedirle perdón a los ofendiditos porque ellos no quieren tu perdón. De hecho, lo desprecian. Ellos lo que quieren es el sentimiento de superioridad moral que les otorga situarse al lado de los oprimidos. Fantasean con estar en el lado bueno y pertenecer al grupo de los justos. No quieren tu perdón. De hecho, tus disculpas significan la aceptación de la culpa que te toca. Y esto les da aún más inmunidad para linchar públicamente. Esto también va por ustedes. Nunca, nunca, nunca pidan perdón a quienes se ofenden por una broma o por un chiste, de muy mal gusto que sea. Quiero dejar clara mi doble intencionalidad. Por un lado, quisiera expresar el peligro que trae todas las políticas de censura. Y por otro, es que al censurar a alguien, no lo estás censurando a él solamente, sino que le estás quitando a otras personas el derecho a informarse. A ver, si me censuran, que espero que no, no me está censurando a mí, ¿no? Porque a mí no me van a callar. Yo ya sé lo que quiero decir, sé los libros que me he leído, sé los vídeos que he visto. O sea, lo que quiero decir es que
están censurando a todos los que tienen la curiosidad y la intencionalidad de querer conocer ideas diferentes. O sea que quienes censuran a otros también censuran tu libertad de informarte, de ampliar tus conocimientos y de conocer ideas diferentes a las tuyas. Otra razón por la cual la libertad de expresión está siendo atacada es mediante la manipulación del lenguaje. Y es que estamos más preocupados de no decir la palabra en cuestión por si vamos a ofender a alguien. El lenguaje es tremendamente útil y el poder lo sabe. La ideología que se sustenta en la base de todo esto, la ideología con I mayúscula, la socialista, su fin último no es otro que el de aplicar la ingeniería social, de cambiar por completo la sociedad y reconstruirla. Pero claro, para reconstruir la sociedad o hacerla de nuevo tienes que primero cambiar a las personas. Y para ello lo que hacen es cambiar el idioma que hablan, la lengua, básicamente. Claro, tampoco pueden enseñarnos un nuevo idioma. La neolengua se tiene que construir sobre el español, en este caso. La idea del neolenguaje es utilizar palabras nuevas que suenen mejor. Ya está. Por ejemplo, cuando yo era niña, a una persona discapacitada se le llamaba paralítico. Hoy, en cambio, decir paralítico es ofensivo, a pesar de que yo creo que no tiene ninguna carga ofensiva. Tienes que decir que es discapacitado y probablemente dentro de 20 años este término también resulte ofensivo, porque, vamos a ver, ¿cómo que discapacitado? Pero no lo ves que tiene las mismas capacidades. Es más, ya se está empezando a desechar ese término por el de, a ver cómo era, así, persona con diversidad funcional. Cuando la diversidad funcional puede ser muchas cosas, ¿no? La cuestión es que a lo largo de mi vida habré pasado de usar una palabra para nombrar a un paralítico a 3 palabras. Persona con diversidad funcional. Como ven, la neolengua va contra la economía del lenguaje y el sentido común. Pero vamos, eso no importa, porque lo que importa de verdad es ser políticamente correcto para que te acepten los demás, o por lo menos el poderoso. Y es cierto, a los seres humanos nos preocupa mucho lo que piensen los demás de nosotros. Todos queremos estar bien con los demás y estar bien con el poder. Un ejemplo de todo esto es la famosa Guía de Comunicación Inclusiva del Ayuntamiento de Barcelona, que pretende prohibir a empresas y a funcionarios decir palabras como terrorismo islámico, inmigrante o abuelo. Sí, abuelo, sí, han escuchado bien. Obviamente para así imponer su narrativa, o bien no te doy la paguita, no te doy la licencia o te pongo una multa. Y ya les digo, se están asentando nuevas palabras, nuevos términos más políticamente correctos para designar las cosas. También lo vemos en la educación. Al recreo ya no se le llama recreo, sino segmento de ocio. Es decir, se emplea profusamente en la prensa, en la política, en todos los ámbitos y en aquellos que dependan del Estado más todavía. Porque el Estado da, pero da a cambio de algo. Es decir, no regala nada. El Estado te va a dar subsidios con tal de que aceptes las reglas del juego para conseguir esos subsidios. Pero bueno, dando un toque de optimismo a esta neurosis social, dudo mucho que este tipo de lenguaje llegue a las calles, básicamente porque desafía una de las reglas de oro de la lengua que antes mencioné, y es la economía del lenguaje. Cuando hablamos solemos utilizar el menor número de palabras posibles. Cuando decimos españoles, alumnos o todos, implícitamente estamos refiriéndonos a las personas de ambos sexos. No es lógico decir todos y todas, amigos y amigas, porque entonces tendríamos que usarlo en todos los casos y vamos, eso es un disparate. Bueno, ¿y por qué hacen todo esto? Bueno, analizando un poco vemos que su lógica es la siguiente. El Estado crea una serie de palabras tabú para que el hablante normal y corriente se estremezca a pronunciarlas, se avergüence de emplearlas, decida no decirlas para evitar una posible muerte social o la censura y tengan que emplear las palabras que el Estado le diga. Ya está. Básicamente esta es la razón de la existencia de la lengua política y lo vemos a diario. Los políticos no suelen utilizar palabras tabú en sus discursos porque conocen de lleno el poder de las palabras y por supuesto siendo ellos quienes las doten de significado.
Pienso que esto ha pasado porque los liberales se lo hemos permitido. No sé si es porque estamos más preocupados de cómo van los mercados, pero resulta que esa gente que nos quiere esclavizar nos está poniendo el nombre a las cosas. Y antes de que nos demos cuenta, el mundo se llama como se llama porque el cabrón que nos quiere expropiar ha decidido que la palabra capitalismo es una palabra tremendamente negativa. Resumiendo este apartado, es completamente dictatorial imponer a las personas qué decir y cómo hablar por miedo a que una minoría se sienta ofendida. El lenguaje se fue modificando a lo largo de toda la historia de la humanidad, de forma natural, y no porque alguien se pueda llegar a ofender o por una absurda intervención del Estado. ¿Y qué tiene que ver aquí la corrección política? ¿En qué consiste? Pues consiste en trazar una línea divisoria para delimitar lo permisible de lo no permisible. Lo que queda dentro de la línea es lo permisible y por lo tanto es lo que puede ser dicho. Mientras lo que queda por fuera, pues no. ¿Qué pasa? Que lo que queda por dentro no necesariamente atiende a criterios de validez o veracidad. Es decir, no es lo políticamente correcto lo verdadero y lo políticamente incorrecto lo falso. Bueno, creo que eso lo estamos viviendo todos. Lo políticamente correcto, lo iluminado, son el lenguaje, las medidas populistas que le regala el oído a la gente, las políticas destinadas a no ofender a determinados colectivos, aunque te tengas que pasar por el forro toda evidencia empírica y científica. Vamos, que esto ataca de lleno la libertad de expresión porque restringe lo que puede ser dicho, aprovechándose de la naturaleza humana. A ver, tenemos que tener en cuenta que el ser humano ha vivido y vive en sociedad. Luego, alejarse del criterio del grupo no siempre es algo fácil. Tememos que alejarnos del grupo podamos ser ridiculizados o amenazados y como nadie quiere eso, pues cedemos al rebaño. A ver, ¿cuál es el verdadero peligro entonces de todo esto? Pues a que todas estas faltas a la libertad de expresión se están convirtiendo en ley. Porque aunque déjenme decirles que todas las opiniones e ideas son respetables, cuando se convierten en leyes liberticidas e injustas, ya no son tan respetables. El derecho, al igual que las leyes, no surgen de la nada. Para que algo se convierta en ley, tiene que haber una mayoría social que reclama algo y posteriormente ese algo se convierte en ley. ¿Y por qué? Pues sencillamente para ganar votos. O sea, imagínense que hay un político espabilado que detecta que hay una mayoría social que está reclamando algo. Pues como el político sabe que si eso lo convierte en ley, pues habrá muchas personas que lo voten. Por tanto, el peligro es que estos ataques a la libertad de expresión sean apoyados por muchas personas. ¿Por qué? Porque entonces el político de turno se la va a jugar e intentar prohibir solo para captar estos apoyos electorales que a fin de cuentas es lo único que les importa. Así que lo que podemos hacer nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ante esta situación? Pues muy sencillo, defender y ejercer la libertad de expresión. De esta manera, cuanta más gente esté convencida de que la libertad de expresión no deben prohibirla, pues una ley contra ella será electoralmente poco rentable y básicamente pues no saldrá a la luz. Así que aunque sea que anime a solo a uno de ustedes a ejercerla, yo creo que ya habrá valido la pena todo este esfuerzo. ¿Y por qué sé esto? Pues porque todas las personas que han emprendido el mismo camino fueron las mismas que me animaron a mí a dar el paso al frente y dar la cara. Estoy cansada, no, estoy harta de la censura que se vive cada día, harta de tener que medir mis palabras por miedo a que me rechazan. Pero ya me da exactamente igual. Y bueno, quisiera terminar con una frase que me encanta y es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Un saludo y hasta otra.